Y ahora pues vamos a hablar de ese otro artículo que hiciste, que era, se llamaba pues Israel se prepara para atacar Irán, y la verdad pues que la gente lo malinterpretó, más que nada porque muchas veces ni se toman la molestia de leer el artículo, simplemente pues leen el titular y claro, la gente pues se pensaba que estaba Israel pues cargando las bombas en los F-15 para ir a bombardear ya Irán. Y no, con eso no te referías a ese tipo de preparación, sino a otra. Así que me gustaría que hicieras un breve resumen, ¿no? Luego ya entramos más en detalle al respecto de qué es lo que ha pasado. ¿Por qué se prepara Israel para atacar a Irán? Bien, sí. Bueno, todos conocemos que hubo un pacto nuclear en el 2015, ¿no?, que limitaba hasta cierto punto las actividades nucleares de Irán. Después llegó Trump al poder, porque el acuerdo del 2015 es un acuerdo bastante deficiente, ¿no?, en el sentido que no consiguió gran cosa, consiguió que se retiraran algunas centrifugadoras, bueno, o muchas centrifugadoras, y que el material de uranio pues se retirara, ¿no?, para enriquecer. También se capó o se limitó la central de Arak, que puede producir uranio, ¿no?, de agua pesada, plutonio, perdón, un reactor nuclear de agua pesada. Pero, sin embargo, es decir, yo soy de esa opinión y muchos pensaban en aquella época que el acuerdo era innecesario porque Irán, en verdad, en 2003-2004 había tomado una decisión de no, que después lo podemos hablar con más detalle, eso es lo que pasó ahí. Entre 2003 y 2004, Irán tomó la decisión de no proseguir con su programa militar de armas nucleares, ¿no? No el programa nuclear, un programa, digamos, nuclear general, y después en los apartados militares más específicos, pues decidió congelar el apartado militar y congelar también o limitar otros aspectos del programa nuclear. No parar todo el programa nuclear, sino sí eliminar y congelar partes esenciales para construir bombas atómicas, ¿no? Eso así porque cualquiera que siga la prensa, desde hace muchos años se dice, no, Irán está 1 año, 2 años de tener la bomba, es el fin del mundo, ¿qué vamos a hacer? Y tal, basta ya de hacer la guerra mundial en Oriente Medio, y sin embargo, han pasado los años e Irán no termina desarrollando la bomba, ¿no? Se llegó al pacto del 2015, que en mi opinión era innecesario porque Irán había tomado la decisión de no hacer la bomba, y además porque se levantó muchas sanciones a Irán a cambio de no tener la bomba, básicamente cuando ellos lo habían decidido ya desde hacía más de 10 años, ¿no? Y además no se incluyó en ese pacto el tema de los misiles y de las milicias, ¿no?, y de la política exterior iraní, porque al fin y al cabo la bomba atómica iraní es una amenaza, o sería una amenaza no por la bomba en sí, porque Francia y el Reino Unido tienen armas nucleares, y sin embargo no es una amenaza para el mundo occidental que Francia y el Reino Unido tengan armas nucleares, ¿no? Es una amenaza porque tiene intenciones hostiles Irán con el mundo occidental, es su ideología, ¿no?, la ideología revolucionaria del año 79, de Khomeini, no de la revolución, sino de los que se hicieron con el poder en la revolución entre el año 79 y el año 81 aproximadamente. Y por tanto eso sí, es decir, esa bomba pues es una amenaza porque daba una cobertura a su sistema, a sus armas ofensivas en misiles y su política exterior de fomentar la ideología revolucionaria iraní, ¿no?, de promover milicias tipo Hezbollah y políticos islamitas radicales, como hemos visto en Irak, por ejemplo, ¿no?, o en Yemen, ¿no?, con el partido al-Nusra, ¿no?, que son integristas religiosos chiitas, o en Irán apoyando al partido Dawa, que son como los hermanos musulmanes del chiismo, ¿no? No llevan barba y visten trajes, no parecen personas modernas, pero son integristas religiosos, ¿no? Y por tanto, es decir, el pacto nuclear de 2015 era completamente innecesario, ¿no? Aunque después quizás me preguntan más específicamente sobre eso y podemos entrar si no da tiempo. ¿Por qué después llegó Trump y se hizo con el discurso de los que se oponían al pacto nuclear porque no tenían en cuenta los misiles, los misiles de crucero y los misiles balísticos, ni el tema de la política exterior iraní, ¿no?, que es lo que realmente amenaza a los países regionales y también al mundo occidental, porque es una ideología antioccidental, básicamente.
Y al reimponer esas sanciones, porque al fin y al cabo en los 13 puntos que imponía, que enunció Pompeo, creo que eran 13, ¿no? Para que Estados Unidos volviera, es decir, retirara las sanciones, y Estados Unidos impuso sanciones para que Irán, además de cumplir el pacto nuclear, pues introdujera límites en su programa de misiles balísticos y de cruceros y limitara ciertos aspectos de su política exterior, ¿no? Eso es lo que básicamente la política exterior de máxima presión que siguió Trump con Irán. De ahí que incrementara las sanciones, que volviera las sanciones y las endureciera, más que durante la época de Obama, ¿no? Son unas sanciones terribles las que está sufriendo Irán actualmente. En diciembre de 2020, creo que fue el 4 de diciembre o por ahí, fue unos pocos días después de que mataran a Fakhrizadeh, que es el líder, que era probablemente la personalidad más importante en el programa en el programa nuclear militar de Irán, el programa Ahmad, que se llama. Fue asesinado probablemente por agentes israelíes, o no se sabe bien, pero probablemente fueran israelíes. Y unos días después se reunió el Parlamento iraní y aprobó una ley que decía que paulatinamente, durante los próximos meses, se iban a romper los límites que estaba siguiendo Irán de manera propia, ¿no? Aunque Trump rompió el pacto nuclear y reimpuso no rompió el pacto nuclear, sino, bueno, sí lo rompió porque reimpuso las sanciones, pero no porque Estados Unidos quisiese romper el pacto, sino porque quería mejorar el pacto, además del aspecto nuclear, introducir, como decía, el tema de los misiles y el tema de algunos aspectos de la política exterior iraní, ¿no? Unos pocos días después de que mataran a Fakhrizadeh, pues el Parlamento iraní aprobó esta ley, ¿no? Que básicamente dice que Irán en los próximos meses debería poner en funcionamiento centrifugadoras, volver a acumular uranio y básicamente también limitar parcialmente las inspecciones de los inspectores, válgame la redundancia, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que fiscaliza el programa nuclear iraní, y eran medidas un poco de presión, ¿no? de reivindicar la libertad, de la soberanía iraní, iniciando aspectos de su programa nuclear que están prohibidos bajo el pacto nuclear que Irán sigue, porque Irán todavía se considera que está cumpliendo y que está dentro del pacto, ¿no? Y por tanto eso alarmó bastante a Israel, aunque no es que vaya a tener la bomba a Irán pasado mañana, pero vieron que Irán estaba ya rompiendo límites que se estaba siguiendo del acuerdo nuclear de 2015 y que a años vista pues es posible que si no se llegaba a un acuerdo con Biden, pues Irán quizás sí llegaba a desarrollar armas nucleares. De hecho, creo que fue en enero de este año, de 2021. Hemos de recordar que en 2003 hubo una fatwa del líder supremo iraní que prohibía las armas nucleares, que las declaraba antiislámicas. Eso coincidía aproximadamente después con los informes de inteligencia que realmente atestiguan, incluso lo que filtró Israel en el 2019, unos cuantas decenas de miles de páginas del programa nuclear iraní, pues las hicieron públicas, no públicas del todo, en el sentido de que nadie tiene acceso, un periodista no tiene acceso directo, pero sí lo han compartido con bastantes agencias de inteligencia, ¿no? Y algunos investigadores de think tank han tenido acceso parcial a esos documentos. Y esos documentos, la inteligencia norteamericana también a mediados del 2000 y otras agencias de inteligencia, pues en consonancia con la fatwa del 2003 del guía del líder espiritual iraní, pues realmente las armas fueron prohibidas, las armas nucleares en Irán. Y sin embargo, en enero, una personalidad muy relevante del ámbito decisor e investigador de la política exterior iraní y de asuntos de seguridad, Musawi, pues dijo que esa fatwa era reversible. Al fin y al cabo, una fatwa puede negar la otra, ¿no? Y habrá una nueva fatwa en el caso de que la política internacional presione mucho a Irán, que sí permita a Irán desarrollar armas nucleares. Todo eso hizo que a finales de enero, ¿no? O principios de febrero, no recuerdo cuándo fue, cuando el jefe del Estado Mayor israelí hizo en el Parlamento, ¿no? Una audición en la que decía que pedía al Parlamento
unos 1.000 millones de dólares al cambio, ¿no? Son unos 1.000 millones de dólares aproximadamente para empezar a prepararse en planes y equipamientos en el caso que hubiese que lanzar un ataque preventivo contra Irán, ¿no? Es decir, lo que ha llevado Israel o al jefe de Estado Mayor a pedir esa asignación de presupuestaria extra, pues está el empeoramiento de las relaciones de Occidente o de Estados Unidos con el programa nuclear, con Irán y respecto a su programa nuclear, y la ley que aprobó el Parlamento iraní en diciembre. Está en discusión si lo que hizo el Parlamento iraní se debe al asesinato de Farizadeh o a que Biden ganó las elecciones en noviembre, ¿no? Y es una manera de meter presión a Biden para que levante las sanciones, ¿no? Porque al fin y al cabo Irán quiere que Estados Unidos vuelva al pacto nuclear, ¿no? Porque las sanciones volverían a levantarse y por tanto tendría acceso a una gran cantidad de dinero. Y básicamente eso es lo que ha llevado a Israel o al jefe de Estado Mayor israelí a pedir ese dinero y a hacer esas declaraciones. Porque Irán, ya por ley, y está cumpliendo los plazos que están descritos en esa ley, pues rompe los límites del pacto nuclear de 2015 y lo acercarían al arma nuclear, ¿no?